Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Entre la noche del 23 de febrero y la madrugada del 24 de febrero del año 2022, aproximadamente 190.000 tropas rusas ingresaron a Ucrania, tanto desde el territorio de Bielorrusia como desde Rusia Occidental, para generar una invasión a plena escala que ya tenía un antecedente, que era la toma ilegal de la península de Crimea en el año 2014. La guerra de Ucrania, cuando estamos grabando este programa, ya lleva 4 años y un mes, lo que la convierte en una de las guerras más largas dentro del territorio de Europa y además en la primera guerra que sacude Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que además ha creado un entramado y un entorno global de conflicto que resulta ser muy importante y muy conflictivo. Para entender qué son estos 4 años de guerra, para entender cuál es el impacto de esos 4 años de guerra, hoy nos acompaña el doctor Jochen Kleinschmidt, quien es doctor en ciencia política y es profesor de la Universidad Politécnica de Dresden. Doctor Kleinschmidt, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Gracias por la invitación. Un saludo desde Dresden. Yo quiero arrancar haciéndole una pregunta general que es necesaria, y es ¿cómo ve usted y cómo ve usted además desde Alemania 4 años de la guerra en Ucrania, una guerra que tiene un impacto realmente serio en el contexto europeo? En realidad, hay que verlo como un cambio radical de todas las estructuras de la política global. Muchos se equivocaron al principio, como el primer ministro de India, Narendra Modi, quien dijo que era un problema de los europeos. También los gobiernos de la misma Europa, quienes pensaron que era un problema regional que iban a poder manejar y no solucionar. O también el gobierno Biden, que pensaba esencialmente lo mismo que la mayoría de los europeos. Es un conflicto que lleva con él una transformación del sistema mundial en varios aspectos. Por ejemplo, un cambio muy importante que se ve directamente desde Europa es que la guerra acabó con Rusia como actor independiente en el sistema internacional. Ahora Rusia deja de ser un actor autónomo, depende en tantos aspectos del ecosistema tecnológico e industrial de China, que uno podría decir ahora Asia y Europa chocan directamente porque Rusia deja de ser un actor enteramente autónomo y se volvió dependiente de China. Eso sería un aspecto. Otro aspecto es obviamente cómo ha cambiado las relaciones dentro de Europa, cómo han aumentado las tensiones entre gobiernos autocráticos como el de Orbán y el resto de la Unión Europea, como han aumentado también las diferencias entre los países quienes están cercanos a la frontera oriental de la Unión Europea y los como España, quienes no se ven directamente amenazados. Así que es un conflicto que ha afectado relaciones políticas en todos los continentes, pero obviamente más directamente en Europa, ha transformado el sistema internacional y sigue causando transformaciones. Así que no simplemente es un conflicto regional, es en realidad algo que afecta a todos los países. Ahí quiero recordar un trabajo de la historiadora Margaret Macmillan de 2021 que se titula en español algo así como Las guerras, cómo nos han cambiado los conflictos. Y ella planteaba que para los europeos la guerra era algo que sucedía en otros territorios, en territorios inestables, sin posibilidades, y resulta que luego, un año después de que sale este libro en inglés y en español, vuelve y sacude la guerra en Ucrania al ámbito europeo después de la Segunda Guerra Mundial, y como muy seguramente usted se dio cuenta, muchos intelectuales y políticos de todo el espectro político, desde la izquierda radical hasta la derecha radical, decían que no era cierto, que era inadmisible que hubiese una guerra en Europa, que esto no podía suceder. ¿Cómo sacude esto la perspectiva y la percepción de Europa entre la guerra, la paz, la estabilidad o los cambios o las responsabilidades europeas mismas frente a la seguridad?
Bueno, en realidad muchos todavía no han entendido entender el mundo desde una perspectiva estratégica, porque una perspectiva estratégica implica, entre otros significados, que hay que mirar al mundo con la expectativa que uno puede perder o ganar. Y perder frecuentemente puede implicar perder la existencia autónoma política. Eso no ha existido en el vocabulario político de los políticos europeos y es algo que todavía les cuesta entender. Si miramos el apoyo que están prestando los países europeos a Ucrania, todavía se trata de algo muy tímido, algo que responde a necesidades inmediatas. No puedo detectar ahí un comportamiento estratégico, un plan para ganar, un plan para efectuar una derrota militar rusa, lo que sería necesario para realmente cambiar la realidad estratégica en el interés de los europeos. Hay un aspecto importante en esta guerra y es que Rusia va a la guerra con alianzas previas consolidadas en una especie de posición antioccidental o contra el orden internacional y hacen parte de esa alianza Corea del Norte, China y la República Islámica de Irán. Y por su lado, Ucrania consigue el apoyo tímido, limitado de la Unión Europea y de la OTAN y otras 39 democracias en el mundo. ¿Cómo entender el impacto global de esta guerra a partir de grupos de alianzas que están confrontados? Pues es muy importante entender cuán importante es el apoyo norcoreano para Rusia, porque eso muestra diferentes cosas. Y una es, y me duele decirlo, que Corea del Norte ha sido un aliado mejor para Rusia que los países democráticos europeos han sido para Ucrania, porque Corea del Norte ha dado todo el apoyo físicamente posible desde su sector de defensa, desde su sector industrial a Rusia, y ahora parece que el apoyo nortecoreano es más o menos una tercera parte de la munición de artillería de Rusia, lo que muestra también un segundo elemento, que Rusia en realidad no es una gran potencia en el sentido convencional, quiere decir un país que puede actualizar su poderío militar de manera competitiva a escala global. No, depende de Corea del Norte para hacer eso, depende de China para el suministro de drones, que son la munición esencial de esta guerra. Así que uno puede decir, no, Rusia ya no es un actor enteramente autónomo, depende de una alianza de países autoritarios y esos países autoritarios por lo menos tienen una estrategia. En el caso de Corea del Norte, esa estrategia es volverse relevante a través de las pocas fortalezas que tiene Corea del Norte. Y en el caso de China, parece que la estrategia es volverse un poder, una potencia hegemónica para los países autocráticos de Eurasia, porque con cada mes de la guerra, Rusia se vuelve más dependiente de China, pues como China como potencia industrial para suministrar equipo de cualquier tipo, pero también China como mercado para las materias primas desde Rusia, que frecuentemente no encuentran otro comprador. Usted escribió en el 2015 un artículo que se llama Drones y el orden legal internacional, tecnología, estrategia y largas cadenas de acción. Uno de los elementos claves, como lo acaba de decir, en esta guerra es una combinación entre estrategias y tácticas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y las tecnologías y las tácticas contemporáneas en términos militares. Y los drones tienen un papel supremamente importante. ¿Cómo se produce esta transformación? ¿Cómo evalúa esa transformación militar?
En realidad uno podría decir, como muchas otras cosas en el mundo contemporáneo, que la guerra en Ucrania, como otros conflictos en el mundo, tienen un aspecto retrofuturista. Quiere decir que son una combinación de estructuras sociales tradicionales o estructuras sociales que son en realidad consideradas premodernas con tecnologías que son contemporáneas, o mejor dicho, que son del futuro, como la tecnología de los drones, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que ya se está utilizando en Ucrania. Simplemente es así que la sociedad moderna, o si uno quiere decirlo, postmoderna, aunque no estoy enteramente de acuerdo con el término, simplemente estructuralmente no están dispuestas a un conflicto de alta intensidad y de larga duración. Eso no es algo que pueden hacer las sociedades contemporáneas, así que utilizan estructuras premodernas, utilizan el reclutamiento de mercenarios, por ejemplo, en el caso de Rusia en diferentes países, utilizan una reclutación, sobre todo en Rusia, que realmente parece a la esclavitud, ¿no? Que parece a estructuras premodernas de reclutación masiva. Al mismo momento utiliza tecnologías futuristas para proseguir la guerra. Así que es una combinación de diferentes elementos y el desafío casi siempre es hacer funcionar esos elementos disparados de manera estratégicamente funcional. Algo que han logrado los rusos, que han también logrado los ucranianos, y vamos a ver el resultado de la guerra. Ahora depende básicamente del apoyo de otros países. Ya no es un conflicto entre dos actores enteramente autónomos. Aquí hay un aspecto que me es importante resaltar, y es que hay quienes han afirmado que esta es una guerra falsa, que no es, y lo digo viendo incluso muchos intelectuales y políticos europeos, y que suponen que en realidad hay que permitir que Rusia se quede con Ucrania, que Ucrania no es una nación en sentido estricto, y que tampoco es cierto lo que ha dicho, por ejemplo, Gabrielius Landsbergis, el ex canciller de Lituania, de que haya una amenaza sobre el Báltico. Mi pregunta es, ¿hay en realidad una amenaza de Rusia? ¿Hay en realidad una guerra de reimperialización de Rusia? Bueno, no en el sentido tradicional. Obviamente el patrón cognitivo que tienen los dueños del Kremlin, que tiene Putin, que tienen probablemente las personas quienes lo rodean, sí es la idea de restablecer Rusia como un imperio. Pero Rusia no puede ser un imperio. A Rusia le falta mucho. A Rusia le falta toda la autarquía industrial que tenía la Unión Soviética. Le falta mucho a Rusia para eso. Rusia parece no ser capaz de diseñar un avión de combate moderno. Rusia parece no ser capaz de construir una armada de guerra moderna. La industria militar de Rusia ha fracasado en tantos aspectos que realmente no puede conquistar a Ucrania, y Ucrania recibe una ayuda relativamente humilde en realidad de los países europeos. En este momento no recibe ninguna ayuda en este momento de Estados Unidos. Es importante entender eso, que ahora Ucrania está combatiendo esencialmente con lo que suministran los países europeos y con su considerable fuerza propia. Así que Rusia como imperio tradicional, eso no lo veo. Para eso faltan las tecnologías claves, falta la entera sociedad de conocimiento que poseen China, que poseen Estados Unidos.
En realidad, Rusia sí tiene algunas fortalezas, pero son capacidades de niche esencialmente. Por ejemplo, Rusia va a tener un ejército que está capaz de combatir en esta nueva guerra de drones, de vehículos no tripulados, algo que todavía no tiene la OTAN. Eso lo podemos ver en la guerra en el Golfo en este momento, donde Ucrania está asesorando, está ayudando a diferentes países para defenderse contra los ataques de drones desde Irán. Así que Rusia va a ser alguna especie de actor con cierto peso debido a sus capacidades militares, pero no tiene la infraestructura para volverse un imperio. La amenaza contra los países bálticos sí es un escenario plausible, sí es algo que podría pasar en realidad en cualquier momento por varias razones. Hay diferentes escenarios en los que Rusia podría atacar, por ejemplo, a los países bálticos o a otros países de la OTAN. Y la primera modalidad podría ser que Rusia tiene que terminar la guerra, pero en términos de política doméstica es imposible para Putin terminar esta guerra simplemente contra Ucrania sin haber conquistado ni las oblasts más cercanas de la frontera. Eso sería un resultado muy pobre para Putin, pero sería enteramente plausible para él en términos de la política doméstica rusa de tener una guerra contra la OTAN en la percepción rusa y entonces llegar a una tregua y así terminar la guerra e incluso poder declararse vencedor por haber logrado una tregua con la OTAN. Eso es el primer escenario que haría plausible un ataque ruso contra algún país de la OTAN. El segundo sería mucho más dramático, mucho más peligroso también, y eso sería en el contexto de un posible ataque chino contra Taiwán, y tendría como fin principal no algún resultado en Europa para Rusia, pero simplemente sería el interés, en ese caso el interés chino, de desgastar las capacidades de misiles, sobre todo de defensa aérea, de Occidente para poder operar en Asia sin intervención occidental, sin intervención estadounidense en una posible guerra contra Taiwán. Esos son los dos escenarios. Hay un factor que ingresa el año pasado, que es Donald Trump, llega al poder de nuevo en su segundo mandato, había prometido que resolviera la guerra de Ucrania en 24 horas, no la resolvió, por el contrario se metió en una guerra contra Irán, llamada la Guerra de los 12 días en junio del año pasado, y el 28 de febrero de este año se involucra junto con Israel en una guerra contra Irán. Muchos han sostenido, en lo que puede ser una perspectiva equivocada, que eso era una guerra regional desconectada de todo término global, y lo que hemos visto en estas 2 semanas es que en realidad esto está conectado con la guerra en Ucrania, está conectado con el poder de China, el Kremlin ya utiliza la conexión entre Ucrania e Irán como unas guerras globales. El mismo Donald Trump a lo largo de los últimos días ha dicho que él sí está ayudando a Ucrania, algo que parece ser falso toda vez que su gobierno cerró toda ayuda a Ucrania, y estamos frente a una especie de configuración global de conflictos que empiezan mucho más que interconectarse, a interdepender, a tener una condición, digamos, mucho más fluida. ¿Cómo ve usted esta conexión entre la guerra en el Golfo, la guerra en Ucrania y una serie de asuntos como la península de Corea, la amenaza sobre Taiwán, la guerra en Sudán, bueno, toda esta conexión global de conflictos? Hay un enlace muy directo entre los dos conflictos. Obviamente Irán era un socio importante de Rusia que suministraba, entre otros, sus drones Iran Shahed. Ya ha perdido mucho de su significancia en ese aspecto, pero hay dos factores que son muy importantes, y eso es, primero,
También ahí se desgastan los arsenales de Estados Unidos en términos de misiles Patriot, en términos de misiles Tomahawk, que serían clave en una confrontación entre Rusia y la OTAN, por ejemplo, en Europa, que serían también clave en un conflicto entre China y Taiwán y posiblemente Estados Unidos en Asia Oriental. Así que tiene un efecto de desgaste importante. Y segundo, tiene un efecto que es económicamente positivo para Rusia, que es el efecto sobre el precio del petróleo. Antes de la escalación del conflicto en Medio Oriente, Rusia estaba vendiendo petróleo incluso con pérdidas, ni estaban alcanzando los costos propios que tenían con la producción de petróleo frecuentemente. Ahora el precio del petróleo ha aumentado tanto que otra vez Rusia puede esperar tener una situación económica para sostener la guerra más tiempo y eso es un aspecto obviamente materialmente importante, todavía no catastrófico para Ucrania en este momento, pero permite a Rusia proseguir la guerra. Y hay un tercer efecto que es un poco más difícil que evaluar, y eso es el efecto, y ese efecto es negativo para Rusia, y demuestra esencialmente que Rusia ya no se encuentra capaz de ayudar a sus socios autoritarios a todo el mundo, algo que ya habíamos visto en Siria, algo que habíamos visto en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro, y ahora Irán, un aliado considerablemente más fuerte que Siria o Venezuela. Y Rusia no ha sido en realidad un factor importante, posiblemente ha suministrado inteligencia a Irán, pero la importancia en realidad no es mayor. Y muchos de los simpatizantes cercanos del régimen de Putin, los así llamados voyenkori, ¿no? los correspondientes militares quienes tienen cierta libertad de expresión en los medios rusos, pero quienes generalmente vienen del sector nacionalista de la política rusa, realmente están aparentemente muy frustrados porque solo ahora parecen entender que las asociaciones de Rusia a escala global eran en realidad una fachada, eran en realidad una red de asociaciones muy débiles con estados, regímenes autoritarios, quienes en realidad no contribuían mucho en términos del poderío global de Rusia, y que el poderío global de Rusia además era demasiado débil para prestar asistencia a esos países pues cuando estalló el conflicto. Así que realmente la autoimagen de Rusia como gran potencia de relevancia global ha sufrido mucho, y obviamente eso es mucho más difícil evaluar en términos de sus consecuencias, pero me llama mucho la atención que Rusia está reduciendo la velocidad de Telegram, de la aplicación de comunicación, más o menos un WhatsApp ruso básicamente, para los quienes no lo conocen, que se utiliza ampliamente en Rusia para una comunicación que aparentemente está más o menos segura. Rusia está acabando con esos canales de comunicación, y las consecuencias de esa decisión es muy difícil elucidar qué realmente van a ser las consecuencias, dado que Telegram tiene una gran importancia para la comunicación también de las Fuerzas Armadas rusas. Así que por miedo a la opinión de los voyenkori,
Rusia está posiblemente afectando su propia capacidad, su propia infraestructura de comunicación militar. Vamos a ver qué sucede con eso. Definitivamente ahí están quebrando algunos elementos de la situación. Profesor Kleinschmidt, termino con esta pregunta para una respuesta posiblemente muy corta, dado que ya llegamos al límite de tiempo, pero no puedo dejarlo ir sin su percepción. Como hay un debate internacional muy importante si ha terminado o no ha terminado el orden internacional fundado en 1945, ¿cree usted que hemos pasado a otro momento distinto en el orden internacional? ¿Cree usted que ha entrado en crisis lo creado, lo construido en 1945? Yo tengo la impresión que sí, dado que algunos actores importantes del sistema internacional ya no están justificando sus acciones con referencia a las normas internacionales, pues anteriormente, incluso durante la invasión a gran escala de Ucrania, hasta Rusia trató de justificar sus acciones, obviamente de manera muy superficial y con argumentos obviamente risibles, pero trataron de justificarlo con referencia a la normatividad internacional, a normas legales como la autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera, que reclamaron para esas repúblicas artificiales en el Donbass. Pero era un intento de justificar sus acciones con respecto a la normatividad internacional vigente. Ya Estados Unidos no tratan de hacer eso, ya Rusia no trata de hacer eso. Incluso Alemania, las autoridades alemanas están reconociendo que en el mundo actual simplemente los actores hacen lo que pueden. Si no existe un contrapoder. Así que, por lo menos en términos normativos, parece que la orden que era vigente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial tal vez no ha acabado, pero sí está en una crisis terminal. Muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.